el contrapunto me da la sensación de que se está perdiendo música de videojuegos. Yo empecé jugando Pokémon, este tipo de cosas, que está plagado de contrapunto. Y ahora, sin embargo, no lo... O sea, claro que hay, porque siempre hay, pero no encuentro piezas estrictamente así. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero definamos un poco qué es esto del contrapunto. Claro. ¿Quieres darle? Vale, pues, a ver, sí, ¿no? El contrapunto es, al final, dicho muy rápidamente, son varias líneas melódicas, ¿no? Con entidades distintas, con personalidad cada una, pero que conviven. ¿Podemos definirlo así? O sí. Seguramente, evidentemente, se va a poder ampliar, ¿no? No, claro, o sea, yo creo que estoy súper de acuerdo. En esencia eso es, ¿cierto? Cuando tienes dos o más melodías de alguna manera independientes, pero que están bien pensadas para que en conjunto construyan un discurso musical que va avanzando, ¿no? También podemos entrar ya de cosas típicas del contrapunto. Por ejemplo, rellenar los espacios, ¿cierto? Eso es algo típico del contrapunto. Cuando una melodía tiene una nota larga, tan, tararán, tan, tan, en esa nota larga la contramelodía aprovechará de decir algo para que no queden espacios. La idea de la imitación se me ocurre que también es bien propia del contrapunto, de que las melodías se vayan imitando, pero eso no es definición del contrapunto. Digamos que eso es algo más de contrapunto imitativo, tal. Claro, exactamente. Pero sí, en efecto eso es contrapunto. Obviamente en el chat, si alguien quiere que ahondemos en alguna explicación, supongo que podemos hacerlo. Pero mira, ¿sabes qué? Yo hasta iría más allá. Cuando tú dices, siento que el contrapunto se está perdiendo en los videojuegos, yo creo que hasta podríamos llevarlo más allá y decir que la melodía se está perdiendo en los videojuegos. Quizás eso suena un poco más radical, pero mira, o sea, ya, el contrapunto definitivamente. Es que lo quiero comentar, así también recomendar. Hay un canal que creo que ya está inactivo, no lo he visto subir más videos, parecido a 8-Bit Music Theory, que se llama Game Score Fanfare. Bueno, pueden buscar un video que se llama ¿Qué pasó con la música memorable de videojuegos? O algo así. Aquí lo acabo de buscar, es un video bastante bueno en el que él postula que por varias razones los videojuegos del siglo pasado eran muy melódicos y hoy en día es mucho más común, sobre todo quizás en juegos AAA, ¿cierto? Estos juegos de alto presupuesto, que la música sea más bien como atmosférica, como música ambiental, probablemente porque estos juegos han tratado de parecerse al cine y tal, ¿cierto? Pero hay otro fenómeno que creo que ahonda todo esto, que tiene que ver también con el hecho de perder el contrapunto, que tiene que ver con las limitaciones técnicas que había en el siglo pasado, ¿cierto? Porque para quien no sepa, las consolas antiguas, uno no ponía un archivo de audio en un juego, ¿cierto? No es como hoy en día que Alejandro, cuando Genchu le pide, ¿cierto?, la música de Flatworld, lo que Alejandro le entrega a Genchu es un archivo .wav, supongo, o GG, no sé qué te pedirá, pero en definitiva es un archivo de audio. Y así no funcionaba el siglo pasado. Todas estas consolas, la NES, la Super NES, los compositores tenían que programar la música, tenían que escribirla ahí para que un chip de sonido que estaba inserto en las consolas reprodujese notas. Es como que la música era como un sintetizador que ahí en tiempo real iba haciendo sonar las notas que estuviesen programadas. No había ningún archivo de la canción. Cancioncita para el nivel 1 de Mario.mp3. Eso no existía. Entonces, también sucede que estos chips eran muy limitados en su polifonía. Con el tiempo fueron avanzando, pero lo que quiero decir es que el típico ejemplo que se pone es el de la NES, donde salió el primer Mario, el Metroid, el The Legend of Zelda. Porque en ese chip podían coexistir una máxima de 5 sonidos simultáneamente. Vamos a decir que 4, porque el quinto canal tiene toda una historia que en general se usaba poco. 4 sonidos simultáneamente de una nota cada uno. O sea, era imposible tener... A ver, déjame ver si lo estoy diciendo bien. No, y más encima uno era de ruido, claro, y uno era de ruido. Así que en realidad solamente podías tener 3 notas sonando al mismo tiempo, como máximo. Nunca podías tener un acorde de 4 notas. Eso era imposible en la NES. Y más encima, este chip de sonido tenía que coexistir con los efectos de sonido. O sea, ustedes pueden hacer la prueba de jugar el primer Mario en un emulador de NES y darse cuenta, o en una NES si tienen una NES, y darse cuenta que cuando saltan, la melodía secundaria se apaga. Porque el sonido del ten te toma el canal que estaba ocupando
la melodía secundaria. O de hecho, cuando tomas una moneda, se apaga la melodía principal. Porque la moneda está en el canal de la melodía principal, porque, bueno, también no puede estar el salto de la moneda en el mismo canal, etcétera. Entonces, eso es súper, súper limitado. Y eso nos trae una conversación que también podría dar para mucho rato. Pero una cosa, que creo que también lo decía el video de GameScore Fanfare que mencioné recién, es esta idea de que las limitaciones traen creatividad. Yo estoy súper de Sí, acuerdo con eso. yo también. Si te ponen muchos límites y te obligan a trabajar con límites, es mucho más probable que tu creatividad explote. Por eso es que esto que a mucha gente a veces se queja, por eso es que los profesores de composición te desafían, por ejemplo, a no, es que compón solo con piano y violín, o solo con cello, a ver qué puede hacer solamente con un violonchelo. No, pero es que yo quiero un instrumento polifónico. No, hazme una buena pieza con violonchelo, justamente es para ponerte un límite para dejar aflorar tu creatividad. También creo que por eso existen las game jams, estas dinámicas donde desarrolladores se juntan a hacer juegos muy rápido y han salido tantos juegos exitosos que han nacido en game jams, justamente por eso, porque te ponen un tema, tu juego tiene que representar este tema, te ponen una hora de límite, entonces todos estos límites que te ponen dejan aflorar tu creatividad, entonces esa podría ser una razón quizás también de por qué la música de videojuegos es tan buena, en definitiva, porque la música del siglo pasado era tan interesante. Es- Em, claro. Y lo otro es que justamente como estos chips tenían unos sonidos tan malos, tan como baratos, eran ondas básicas, el de la NES tenía dos canales de onda cuadrada y un canal de onda triangular, que es básicamente lo que nosotros hoy en día decimos música de 8 bits o sonidos de 8 bits, son estas ondas básicas. Que en el fondo es lo que es fácil que se dibuje mediante programación, porque dibujar ondas más complejas que suenen más realistas, obviamente son más instrucciones para una computadora, dibujar los armónicos, qué sé yo, entonces dibujar un cuadrado o dibujar un triángulo es mucho más fácil. Entonces por eso es que las consolas sonaban así, y también si tú te dicen, tienes que hacer un buen soundtrack y los sonidos son una reverenda basura, entonces tú dices, bueno, la única manera de salvar mi trabajo, de hacer que mi música sea buena, es jugar con todo lo que yo tengo a disposición. Entonces ya, si solamente tengo 3 canales, voy a ojalá hacer que dialoguen mucho entre sí, por ejemplo. Entonces yo creo que también esa podría ser una razón de por qué el contrapunto, por ejemplo. Bueno, y lo 100%. último, y con esto Dime, ya dime. termino la idea, que bueno, tú mencionaste particularmente el tema de Pokémon, que Ujú. igual también hay que reconocer que existe cierta tradición en los géneros, de que los géneros los géneros de videojuegos utilizan ciertos géneros musicales, y existe la tradición de que los juegos RPG están muy vinculados a la música clásica. Y eso, de hecho, nació con un juego en particular, de la NES también, que es Dragon Quest. En Occidente se conoció como Dragon Warrior, que el compositor Koichi Sugiyama, que de hecho falleció hace poco, el año pasado creo, eh, fue el primer compositor de... Esto lo leí en un libro que no tengo aquí, me hubiera gustado mostrarlo, pero eso lo leí en un libro. Fue el primer compositor de Nintendo que venía de formación clásica. Él era un director de orquesta que había empezado a trabajar en cine, en televisión, y oye, parece que los videojuegos están prendiendo, y llegó a Nintendo. Entonces, claro, él con su formación de conservatorio hizo el soundtrack de Dragon Quest muy al estilo clásico. Y el primer Final Fantasy pretendió, no quiero decir ser una copia, pero se basó muchísimo en Dragon Quest. Entonces, cuando a Nobuo Uematsu, el compositor de Final Fantasy, le dijeron, oye, tu música tiene que sonar como la de Dragon Quest, porque parece ser el mejor RPG que ha salido en este tiempo. Entonces, por eso Nobuo Uematsu, que en realidad no tiene esta formación tan de conservatorio, pero obviamente se ve que tiene una capacidad analítica para digerir la música muy buena. En el fondo llegó a hacer esto, de tratar de hacer música al estilo clásico, y apenas se pudo meter sonidos orquestales más convincentes, obviamente que los juegos RPG comenzaron a hacerlo. Entonces tenemos muchos ejemplos. Yoko Shimomura, que es la compositora de Kingdom Hearts, Mario Luigi, la franquicia de Mario Luigi, que es RPG. También ella eh, está formada clásicamente, ella es pianista clásica, compositora clásica. Entonces yo, la verdad es que de Pokémon no sé quién es el nombre, no sé la historia del compositor de Pokémon, pero yo pienso que también hay algo de eso. Puede Bueno, ser. Pokémon si es un juego RPG, probablemente debería sonar más o menos
al estilo clásico, y obviamente un compositor clásico va a requerir, va a recurrir a técnicas como el contrapunto, por ejemplo. Entonces creo que también eso podría ser una respuesta particularmente al ejemplo que pusiste. No sé, esto es una reflexión haciéndose ahora que perfectamente podría dar para que hagamos un video al respecto.